La mujer fue golpeada y abandonada en la subasta. Pero un ranchero cambió su destino. El viento cortaba como cuchillos sobre la llanura helada. La nieve apenas cubría la tierra, pero lo suficiente para borrar los caminos y desdibujar las huellas. A lo lejos, un rancho se recortaba como un milagro oscuro contra el cielo gris, la madera ennegrecida por el frío y los años, el techo inclinado cargado de nieve y una chimenea que apenas echaba humo. Solo un hombre vivía allí, y su mundo era tan silencioso y áspero como el desierto invernal que lo rodeaba. Ella apareció por el horizonte como una sombra débil, tambaleándose entre los surcos de nieve. Su ropa estaba rota, manchada de sangre seca, y el aliento le salía en bocanadas que desaparecían casi antes de formarse. Cada paso era un esfuerzo, cada movimiento del viento la empujaba hacia atrás, pero no se detenía. La mirada, entrecerrada por el frío y la desesperación, buscaba algo, alguien, cualquier señal de salvación. Él la vio desde la ventana del granero, y el tiempo se detuvo un instante. No era la primera vez que alguien se arrastraba hasta sus tierras pidiendo ayuda, pero había algo en ella que no se parecía a los demás. La rigidez de sus hombros, la manera en que aún sostenía la barbilla alta pese a la sangre y el polvo, no era una mujer que se quebrara fácil. Cuando finalmente abrió la puerta, el viento irrumpió en la estancia con un silbido cortante. Ella cayó de rodillas, temblando, y apenas pudo sostener la mirada. Él no dijo nada. Nunca lo hacía. Caminó hasta ella con pasos medidos, y con una mano firme la ayudó a incorporarse. No había compasión en su gesto, solo un reconocimiento silencioso de que alguien debía encargarse de ella si quería sobrevivir. «Duerme aquí», dijo, y no añadió más. El granero era pequeño y apenas cálido. Hizo que se sentara cerca de la estufa mientras él inspeccionaba sus heridas con manos expertas, rápidas y calladas. No hubo preguntas sobre lo ocurrido. No era el momento de palabras, sino de cuidado. El silencio se convirtió en un pacto tácito, ella no necesitaba explicaciones, él no necesitaba su historia. El sangrado era menor de lo que parecía, pero los moretones y cortes le recordaban que alguien la había golpeado y dejado a su suerte. Él recogió un paño limpio, lo humedeció con agua tibia y comenzó a limpiar con precisión las marcas de dolor que cubrían sus brazos y piernas. Cada contacto era breve, medido, suficiente para aliviar, no para invadir. Ella no gritó. No lo haría. Solo respiraba con dificultad, permitiendo que sus manos callosas, silenciosas, hicieran lo necesario. Al terminar, le ofreció un poco de agua y pan duro. No había más comida en el rancho, y él tampoco comía mucho. Ella aceptó, la primera vez que parecía confiar en algo. Sus ojos se encontraron apenas un instante, y en esa fracción se comprendieron sin palabras, ella debía mantenerse fuerte, y él debía asegurarse de que sobreviviera. El respeto surgía de la necesidad, no de la cortesía. Por la noche, el viento golpeaba las paredes del granero con un ritmo constante, recordando que afuera no había seguridad. Él la observaba dormir en silencio. No era un acto de ternura, sino de vigilancia. En la frontera, la vida se mide por quien está de pie al amanecer. La soledad de ambos pesaba, pero también los unía de manera invisible. Al amanecer, el frío seguía allí, pero él había preparado una manta gruesa para cubrirla y había encendido la estufa antes de salir a buscar leña. Ella lo miró trabajar en silencio, reconociendo la rutina que salvaba vidas más que las palabras. Por primera vez, entendió que la frontera no perdona y que la fuerza de este hombre no estaba en sus manos, sino en su constancia, en su disciplina. El día avanzó con trabajos sencillos pero necesarios: recoger agua, encender fuego, revisar el ganado. Ella lo seguía, aún débil, pero decidida a no ser un peso. Él la dejó hacer, corrigiendo con gestos mínimos, nunca con reproches. Cada movimiento, cada silencio, construía una confianza tensa, frágil, pero real. Por la tarde, mientras él reparaba la cerca dañada por la nieve, ella se quedó cerca, observando cómo sus manos se movían con precisión,
como cada gesto estaba calculado para sostener la vida, no para impresionar. Cuando el sol bajó tras los cerros, el rancho quedó envuelto en una luz rojiza, y ambos se detuvieron un instante a mirar el horizonte. No hablaron. No hacía falta. Ambos sabían que afuera, más allá de la nieve y del frío, había peligros que no podían controlar. Pero aquí, dentro de esas paredes de madera, podían existir juntos, aunque fuera solo para sobrevivir un día más. Entonces escucharon el crujido de pasos sobre la nieve. No era un sonido humano conocido, ni cercano. Ambos se tensaron. Él fue el primero en moverse, guiándola hacia un rincón seguro del granero. Sus ojos se encontraron con un leve brillo de advertencia. Afuera, el mundo seguía siendo cruel, y la frontera no perdonaba a los débiles. Esa noche, mientras ella trataba de descansar, sintió algo que no esperaba, la primera certeza de que tal vez no moriría sola. Él no dijo nada, y no hizo gestos dramáticos. No hacía falta. La vida, dura y silenciosa, había creado un vínculo que ninguna palabra podía explicar. La confianza aún era mínima, la amenaza afuera persistente, pero la semilla había sido plantada. Y fuera, el viento seguía cantando su canción de advertencia, como si recordara que cualquier error podía costarles la vida. Pero dentro, entre el calor tibio del granero y el silencio compartido, había un respiro. Un espacio donde la supervivencia era posible. Un espacio donde alguien había decidido cuidar de ella, y ella había aceptado esa ayuda sin perder su dignidad. El amanecer prometía más trabajo, más frío, y tal vez más peligros. Pero también prometía que, por primera vez desde la subasta, alguien había cambiado su destino. Y que, por primera vez, ella no estaba completamente sola. Los primeros días después de su llegada transcurrieron en un ritmo casi mecánico. La mujer se movía con cautela, todavía débil, pero cada gesto era deliberado, no había desesperación ni dependencia total. Él la observaba desde la distancia, midiendo sus fuerzas, interviniendo solo cuando era necesario. Cada acción del ranchero era silenciosa, contenida, pero cargada de intención, nada se hacía por vanidad, todo por supervivencia. Ella aprendió rápido que la rutina del rancho no permitía descansos prolongados. La nieve debía ser removida de los bebederos, el ganado revisado, la leña cortada. Cada tarea era una lección en paciencia y resistencia. Él no hablaba mucho, y ella tampoco. El lenguaje se reducía a gestos, a miradas breves y precisas, a indicaciones mínimas. No era una relación de palabras, sino de acciones que decían más que cualquier discurso. En las mañanas frías, ella lo seguía al corral, observando cómo sus manos manejaban el ganado con firmeza y cuidado. Cada movimiento estaba calculado para evitar accidentes, para mantener a los animales vivos en un invierno que podía matarlos tan rápido como a cualquier humano. Ella imitaba sus gestos, torpe al principio, pero con determinación. Él se limitaba a corregirla con un movimiento de cejas, un pequeño gesto con la mano. No había elogios ni reproches, solo enseñanza silenciosa. Por las tardes, mientras él reparaba cercas o revisaba trampas para depredadores, ella se ocupaba de la cocina mínima del rancho, preparando caldo, limpiando y almacenando lo poco que tenían. El trabajo conjunto creaba una cercanía que no necesitaba palabras, compartían el mismo espacio, el mismo aire, el mismo esfuerzo. La confianza crecía lentamente, como un hilo que se teje en la penumbra de la supervivencia. A veces, por la noche, él se sentaba junto a la estufa mientras ella dormía en su manta. No intervenía en su descanso, solo vigilaba. No había intención de posesión, solo de protección. Ella, por su parte, empezó a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos, la forma en que él evaluaba cada sonido fuera del granero, cómo su mirada se fijaba en el horizonte incluso cuando parecía distraído, y la manera en que sus manos se movían, firmes, exactas, sin desperdiciar energía. Cada gesto era cuidado, preciso, una lección silenciosa de supervivencia.
Una tarde, mientras caminaban al río a recoger agua, escucharon un rumor extraño entre los árboles. La mujer se tensó, recordando la violencia que la había llevado hasta el rancho. Él levantó la mano, indicándole que se detuviera. La nieve crujía bajo sus botas y el aire parecía más pesado, más denso. No era un sonido normal de la fauna, ni del viento. Algo estaba ahí afuera. Él la tomó ligeramente del brazo y la guió a un claro donde la visibilidad era mejor. «Aléjate un poco», dijo con la voz más baja de lo que ella recordaba. No era amenaza, sino instrucción. Ella asintió, comprendiendo la seriedad de la situación. Había aprendido a confiar en sus movimientos, en su juicio. El silencio que los rodeaba estaba cargado de alerta, el viento parecía llevar consigo la amenaza de hombres o animales que no conocían la frontera. No se movieron hasta asegurarse de que el sonido se había alejado. Cuando volvieron, ella apenas respiraba, pero en su mirada había una chispa, confianza nacida de la certeza de que él la protegería, sin imponerse, sin palabras innecesarias. Con el paso de los días, comenzaron a compartir más que trabajo, pequeños gestos de cuidado se filtraban en la rutina diaria. Él le dejaba el mejor lugar junto al fuego, ajustaba la manta para cubrirla mejor, se aseguraba de que tuviera suficiente comida antes de servirse él. Ella, por su parte, empezó a prepararle las botas y la ropa para el día siguiente, aprendiendo a anticipar sus necesidades sin que él lo pidiera. Era un diálogo silencioso, tenso y profundo, construido en la frontera de la supervivencia. En una noche particularmente fría, mientras la nieve caía en cortinas densas y la ventisca azotaba las paredes del granero, ella se despertó con un dolor que recorría sus hombros y espalda. Él estaba allí sin que ella lo notara, colocando una bolsa de agua caliente entre las mantas, ajustando la estufa para que el calor no fuera demasiado intenso pero sí constante. No dijo nada, porque no había palabras que explicaran el cuidado que ofrecía, su presencia misma era suficiente. Ella cerró los ojos, sintiendo el calor, y por primera vez permitió que un hilo de vulnerabilidad se colara. No era debilidad, sino un reconocimiento de que había alguien más en el mundo dispuesto a sostenerla sin exigir nada a cambio. Él, al ver su gesto, simplemente asintió con la cabeza y regresó a su esquina del granero. No había necesidad de palabras, ambos entendían lo que se había dado y lo que aún estaba en juego. La amenaza externa, sin embargo, nunca desaparecía. Una mañana, restos de una caravana saqueada se encontraron a pocas millas del rancho. Restos de sangre, huellas de botas, un recordatorio de que la violencia podía alcanzarlos en cualquier momento. Ella observó en silencio mientras él evaluaba la situación, rutas de escape, posibles armas, la mejor forma de proteger el rancho y a ellos mismos. No había dramatismo, solo cálculo y precisión. Ella se ofreció a ayudar, y él aceptó su compañía, no porque necesitara asistencia, sino porque cada par de manos bien dirigidas aumentaba sus posibilidades de sobrevivir. Con el tiempo, pequeños detalles comenzaron a construir la confianza entre ellos, la manera en que él la miraba al pasarle un cubo de agua, como ella comenzaba a dejar su chaqueta más cerca del fuego para que él no tuviera que hacerlo, la rutina de cenar juntos sin hablar demasiado, compartiendo el calor y la vigilia. Cada gesto era un hilo que tejía un vínculo más profundo, lento pero irrompible, forjado en el hielo, la nieve y el peligro constante de la frontera. Al final de un día largo y helado, cuando ambos se sentaron frente a la estufa, el silencio dejó de ser incómodo. Ella apoyó la cabeza levemente sobre su hombro mientras él ajustaba la manta a su alrededor. No hubo palabras. No hacía falta. La frontera, con su dureza, había dictado su relación, respeto, vigilancia, cuidado silencioso. Había confianza, aunque aún frágil. Y esa noche, mientras la ventisca rugía afuera, por primera vez sintieron que podrían enfrentar lo que viniera, juntos, sin necesidad de discursos ni gestos grandilocuentes. Pero la frontera siempre tiene sus pruebas, y la llegada de un extraño rastro, el susurro de pasos en la nieve, les recordó que la calma era temporal.
Ambos sabían que la confianza naciente sería puesta a prueba, y que las decisiones del mañana podrían cambiar todo. Aún así, por primera vez, no estaban solos, la nieve comenzaba a derretirse en parches, dejando el suelo húmedo y pesado, pero no por eso el frío era menos intenso. La llanura frente al rancho parecía interminable, un desierto blanco interrumpido solo por la madera oscura del granero y las colinas distantes. Esa mañana, el aire traía consigo un rumor inquietante, huellas recientes, profundas, que no podían ser ignoradas. Él las observó en silencio, midiendo cada detalle, mientras ella se acercaba, siguiendo su mirada con la misma atención aprendida en semanas de convivencia silenciosa. Han pasado por aquí, dijo finalmente, su voz apenas audible. No están lejos. Ella no tembló, pero sintió cómo la tensión subía por su espalda. Recordó el golpe que la había llevado hasta este lugar y la sensación de abandono, de vulnerabilidad absoluta. Sin embargo, ahora no estaba sola, y eso cambiaba todo. Se paró derecha, ajustando la chaqueta, y asintió. Entonces debemos prepararnos, respondió, con firmeza. No vamos a esperar a que nos encuentren. Él no replicó. Nunca lo hacía. Solo le indicó con un gesto que lo siguiera al granero. Allí, revisaron las armas que tenían, reforzaron las cerraduras y planearon rutas de escape discretas. Cada decisión era medida, pensada, porque sabían que un error podía costarles la vida. El respeto mutuo no se expresaba en palabras, se encontraba en la precisión de cada gesto y en la comprensión silenciosa de que la supervivencia era prioridad absoluta. Esa tarde, mientras reparaban la cerca del corral, los ruidos del bosque se hicieron más claros, ramas quebradas, pasos que no pertenecían a la fauna. Él permaneció inmóvil, apenas respirando, y ella entendió que ahora no solo dependía de su fuerza, sino también de su capacidad de permanecer alerta. Por primera vez, el peligro estaba tan cerca que ninguno de los dos podía ignorarlo. Si vienen, no podemos dejar que nos sorprendan, dijo ella, con una voz que no era desafiante, sino decidida. Él asintió, sin elogiar ni contradecir. Había aprendido que su compañera no era débil, su dignidad permanecía intacta, incluso bajo amenaza. Esa certeza silenciosa los unió más que cualquier gesto de afecto. Ambos trabajaban en sincronía, no por cercanía, sino porque entendían que cada acción podía salvar sus vidas. Por la noche, la amenaza se materializó. Un grupo de hombres armados apareció a la distancia, sus figuras apenas visibles entre los árboles y la nieve. Ellos buscaban el rancho, el ganado, y quizá más, cualquiera que se interpusiera en su camino. Él se movió rápido, guiando a la mujer hacia un escondite improvisado detrás del granero. Sus manos, firmes y silenciosas, la aseguraron contra su pecho por un instante, solo lo suficiente para indicarle que no debía moverse. No hubo palabras. No hacía falta. Ella respiró hondo, recordando cada momento de violencia que la había marcado, pero también recordando la calma que él le ofrecía. Esa seguridad no era romántica, era visceral, necesaria, ganada con acciones y no con promesas. Mientras los hombres se acercaban, ella tomó una decisión, no huiría sin enfrentar la situación de la manera más inteligente posible. Tenemos que dividirnos, susurró. Tú sabes cómo moverte entre los árboles. Yo puedo cubrir otro lado. Él la miró, evaluando la decisión. Podría haberla detenido, imponerse, pero no lo hizo. Había aprendido que ella tenía derecho a elegir, que su supervivencia también dependía de su juicio, no solo del suyo. Asintió con un gesto mínimo y la instruyó brevemente sobre las rutas de escape, los puntos seguros, y donde reunirse después. No hubo palabras de afecto, hubo confianza ganada a pulso, basada en respeto y supervivencia. Cuando la mujer desapareció entre los árboles, él permaneció vigilante, sus sentidos alerta, cada músculo preparado para la acción. Observó cómo los hombres se aproximaban, calculando cada movimiento, sin permitir que el miedo lo dominara. La soledad de la frontera enseñaba que la calma era más letal que la violencia.
Ella, moviéndose entre los troncos y la nieve, sintió el miedo golpeando con fuerza, pero también la confianza en sí misma. Sabía que él la había preparado para este momento y que sus acciones estaban sincronizadas con las de él, aunque a distancia. Cada paso era un cálculo, cada respiración un acto de control. Por primera vez, la frontera no solo les presentaba peligro, sino también la oportunidad de demostrar su fuerza conjunta. Cuando finalmente se reunieron tras despistar a los hombres, no hubo abrazos ni palabras de alivio. Solo un reconocimiento silencioso en sus miradas. Habían sobrevivido juntos, gracias a la disciplina, la atención y la confianza mutua. Ese instante marcó un antes y un después. La mujer comprendió que su vida ya no dependía solo de la compasión del ranchero, sino de la capacidad de ambos para enfrentar la adversidad como un equipo. Esa noche, mientras el granero estaba en silencio y la nieve comenzaba a acumularse de nuevo, la mujer se acercó a él, sin urgencia, sin imposición, y colocó su mano sobre la suya. No era un gesto de romance apresurado, era un gesto de gratitud y conexión. Él no retiró la mano, pero tampoco habló. Simplemente permaneció allí, aceptando la cercanía, dejando que la confianza mutua se consolidara en un contacto mínimo pero significativo. El calor de la estufa iluminaba sus rostros, y por primera vez, el silencio se llenó de algo más que vigilancia, una comprensión profunda de que, en medio de la violencia y la soledad, podían encontrar refugio el uno en el otro. La intimidad no era apresurada ni frívola, era el resultado de semanas de supervivencia compartida, de peligro enfrentado juntos, de respeto ganado paso a paso. Al amanecer, la nieve seguía cayendo, cubriendo la llanura como una manta indiferente. Ellos se levantaron para enfrentar otro día de trabajo y vigilancia, pero algo había cambiado, la mujer había elegido confiar plenamente en él, y él había aceptado esa confianza sin cuestionarla. La relación había evolucionado de supervivencia a una conexión silenciosa y profunda, que ningún viento ni peligro podía romper fácilmente. El mundo seguía siendo un lugar cruel, la frontera seguía exigiendo fuerza, precisión y atención constante. Pero dentro del granero, entre la nieve y la madera oscura, había una verdad que ninguno de los dos podía ignorar: estaban juntos, habían elegido confiar y protegerse mutuamente, y esa elección era tan definitiva como cualquier acto de supervivencia. Afuera, los pasos de los hombres se alejaban, llevándose consigo la amenaza inmediata. Pero ambos sabían que no era el fin, solo una pausa. La frontera siempre probaría su resistencia, su paciencia y su capacidad de tomar decisiones difíciles. Sin embargo, por primera vez, la mujer no estaba sola para enfrentarla, y él ya no estaba solo para cargar con el peso del mundo. Habían elegido permanecer, luchar y proteger, juntos, aunque sin palabras grandilocuentes ni gestos innecesarios. El día terminaba, y mientras la nieve caía suavemente, la intimidad silenciosa entre ambos se consolidaba. No era pasión impulsiva, ni romanticismo superficial, era la comprensión de que habían sobrevivido, elegido y confiado el uno en el otro bajo las condiciones más duras. Esa noche, por primera vez, podían dormir sin sentir que estaban solos frente al peligro. El invierno comenzaba a ceder lentamente, pero el frío seguía pegado a la tierra. La nieve se derretía en charcos oscuros y barro traicionero, y el rancho emergía entre el gris del horizonte como un refugio de madera negra y humo. La amenaza de los hombres que habían pasado semanas atrás se había disipado por ahora, pero la frontera seguía viva con sus peligros, depredadores, caminos resbaladizos, y la soledad que podía devorar a cualquiera que bajara la guardia. Ella se levantó antes del amanecer y se acercó a la estufa. Sus manos, aunque aún marcadas por moretones y cicatrices, se movían con firmeza al preparar el agua para el café. Él apareció detrás, silencioso, como siempre, y colocó la leña fresca sin decir palabra. Por un instante, se cruzaron miradas, un reconocimiento mutuo que no necesitaba explicación. No había romanticismo apresurado, ni palabras dulces, solo la certeza de que estaban ahí, uno para el otro, y que eso bastaba. Los días siguientes fueron de trabajo constante. La nieve derretida había dejado el suelo resbaladizo,
el ganado debilitado y las cercas dañadas por el peso del hielo. Ambos se movían como una sola unidad, ella reparaba los bebederos, alimentaba a los animales, mientras él reforzaba la cerca y aseguraba los senderos hacia la cabaña. La coordinación era silenciosa, casi instintiva, habían aprendido a anticipar los movimientos del otro. Cada gesto de cuidado, cada ajuste de manta o chaqueta, cada aviso con un leve gesto de cabeza, consolidaba lo que ya había nacido, una vida compartida en medio de la adversidad. Un día, mientras revisaban el ganado, ella notó una señal preocupante, marcas frescas de botas cerca de uno de los corrales. Su corazón se tensó, pero la calma que había aprendido a cultivar junto a él la sostuvo. Señaló la dirección con la mano, y él asintió, ajustando la postura de sus hombros para cubrirla si era necesario. Sin palabras, se movieron con precisión, revisando los alrededores. No encontraron a nadie, solo la evidencia de que la frontera no perdonaba y que siempre habría peligros. Esa tarde, mientras el sol caía y teñía la nieve de un naranja pálido, ella decidió hablar. No era un reclamo, ni una confesión romántica. Era la constatación de un hecho que ambos conocían, que ya no podían ignorar lo que se había creado entre ellos. No quiero irme, dijo, con voz firme pero tranquila. No puedo volver a estar sola. Él la observó, sin moverse. No hubo sorpresa ni expresión exagerada. Solo asintió, reconociendo que ella había tomado la decisión más difícil, confiar plenamente y elegir permanecer, no por necesidad, sino por voluntad. Su aprobación no fue verbal, sino un gesto sutil, un leve movimiento de cabeza y un toque mínimo sobre su brazo. Era suficiente. Habían llegado a un acuerdo silencioso, profundo y duradero. Con la primavera acercándose lentamente, comenzaron a planificar más allá de la supervivencia inmediata. Repararon el granero, aseguraron la cerca del ganado, y reorganizaron los senderos alrededor de la propiedad. Cada tarea era una inversión en un futuro que aún no podían prometer, pero que ya compartían. Su relación ya no dependía solo de la necesidad, se había transformado en un compromiso silencioso, real y tangible. Una tarde, mientras el sol caía tras las colinas, la mujer recogía leña y él revisaba los corrales. Se detuvo un instante a mirarla trabajar, observando cómo su postura firme y segura reflejaba la fuerza que había adquirido desde su llegada. No era una mujer marcada solo por la violencia, sino por la resistencia, la dignidad y la determinación. Él sintió un respeto profundo y silencioso, una conexión que no necesitaba palabras para afirmarse. Al regresar al granero, ella colocó la leña cerca de la estufa y lo miró por un instante antes de asentirle con suavidad. Él entendió, no había promesas grandilocuentes, ni palabras innecesarias. Solo la certeza de que permanecerían juntos, enfrentando lo que viniera, como habían aprendido a hacerlo, con disciplina, paciencia y cuidado mutuo. Esa noche, mientras la nieve se derretía en charcos oscuros fuera del rancho, se sentaron frente al fuego. El calor iluminaba sus rostros, marcando cicatrices y líneas que contaban historias de dolor, resistencia y supervivencia. Ella apoyó la cabeza en su hombro, y él no retiró la mano que descansaba sobre su brazo. La intimidad no era pasión efímera ni romance improvisado, era el resultado de semanas de elección, peligro enfrentado y confianza construida paso a paso. El silencio era cómodo, lleno de comprensión. Afuera, el mundo seguía siendo inhóspito, pero dentro del granero, por primera vez desde la subasta, nadie estaba solo. La mujer había encontrado refugio, no solo en el techo de madera o en el calor del fuego, sino en un hombre que entendía que proteger no significa dominar, y que la fuerza se demuestra con cuidado y constancia. Él había encontrado compañía, no en palabras, sino en la certeza de que alguien caminaba a su lado por elección propia, no por necesidad. La frontera seguía viva, y la vida en el rancho nunca sería fácil. Pero juntos habían aprendido a enfrentar cada desafío con decisión y respeto mutuo. Ninguna tormenta, ninguna amenaza externa, ninguna nieve o depredador podría romper lo que habían construido.
No era un final de fantasía, sino uno real, una existencia compartida, silenciosa pero sólida, donde cada día vivido juntos era una victoria silenciosa contra la soledad y el peligro. Mientras la noche avanzaba, la mujer cerró los ojos apoyada en él, y él sintió el peso de la responsabilidad que había aceptado desde el primer día. No había promesas grandiosas ni juramentos vacíos, solo la certeza de que, mientras permanecieran juntos, ninguno de los dos volvería a enfrentar la frontera en soledad. Y fuera, la nieve se derretía lentamente, dejando un terreno más firme, más habitable. Dentro del rancho, el calor persistía, silencioso, constante, como el vínculo que habían construido. Por primera vez desde la subasta, desde el abandono, desde la violencia y la soledad, la mujer sabía que alguien permanecería con ella. Y él sabía lo mismo. Ninguno de los dos estaba solo.